Esta mañana lo prometido es deuda. Nosotros tenemos esta mañana a la licenciada Atabeila Mela, abogada laboral. Y tenemos también al licenciado Adrián Díaz con nosotros para hablar del tema que nos compete, que es el tema que está sobre la palestra todo el tiempo. Y que precisamente hace unos minutos mi compañero Fernández Reyes, leyendo una parte de prensa, dice que las autoridades locales siguen analizando la parte legal para ver de qué manera logran que la vacuna sea compulsoria. Buenos días o bienvenidos a Nueva Vida 97.7. Buen día. Buenos días. Tenemos un sistema legal que protege a todos los oyentes de 97.7, a todos los ciudadanos, de que ningún gobierno nos obligue a poner en nuestro cuerpo absolutamente nada. ¿Es así o no es así? Bueno, todo esto tiene, ¿verdad?, una estructura. Pero sí, la contestación es sí. Okay. Hay unos mecanismos que el Estado utiliza para convencimiento y de alguna manera las restricciones, se va cerrando el cerco, ¿verdad?, dentro de cuál es el interés del Estado. Actualmente, ¿verdad?, esa es la pregunta caliente que están haciendo todo el mundo, que nos llaman a nosotros acá en la coalición Pro Consentimiento Informado y Salud. Estamos a manera de orientación porque hace falta un poco más de orientación, no tanto ponernos litigiosos, ¿verdad? Hay muchas dudas dentro de un suceso novel, de una emergencia, de cuál es el Estado de Derecho. Y ese es el problema, que los Estados Unidos declaran la emergencia y empiezan a trabajar con estos productos de emergencia bajo unas autorizaciones simplemente de emergencia, para ponerla a la disposición de la gente, pues por la premura, no necesariamente por el protocolo ordinario que se sigue para este tipo de productos. Que pues los científicos y las personas saben que requiere de unos años para poder observar, no por la prisa de cómo se produjo, sino lo importante es en el cuerpo humano. El cuerpo humano no es un fast food, tiene un proceso lento donde hay unas respuestas a corto, mediano, largo plazo. Hay que hacer unas observaciones de todo lo que eso ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se declara la emergencia en Estados Unidos, entra el Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos a permitirle a la FDA trabajar una ley que existe desde el 911, que es la de los Emergency Use Authorizations, para trabajar con estos productos, que sería pues el PCR. También está la mascarilla, está como un EUA también, y pues finalmente la vacuna. Estos productos, como no hay una ley establecida para ellas bajo aprobación, ningún ente, ni federal ni estatal, pueden adelantarse a hacer legislación a base de ello. Entonces nos encontramos en un limbo jurídico donde todas las áreas están pidiendo consejería, ¿verdad? Tanto el área comercial, el área laboral, todos quieren saber qué es lo que pueden hacer. Y realmente hay unas áreas donde el derecho federal puede entrar, pero hay unas que no. Y en particular el área laboral le compete diseñarlo, como es un aspecto civil, le compete al Estado, ¿verdad? Los estados, no al área federal, trabajar ese aspecto. A falta de legislación, ahora mismo como quiera hay un proyecto del 795 que está pendiente del ICIBurgo, no se ha trabajado. A sabiendas de eso, cada estado es que él se tiene que mover a llenar ese espacio, ese vacío. Pero, ¿verdad? Estamos en Corporate America, los patronos se han movido a establecer corporate policies, ¿verdad? Políticas corporativas, dado a que el Estado no se expresa, dado a que realmente no se puede legislar mientras hay una autorización de emergencia. Y los estados reconocen y saben que no se puede quitar derechos, sino se puede aumentar derechos
Y ahora mismo la ley que establece el Emergency Use Authorization establece que tienes la opción de aceptarla o rechazarla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como no se puede afectar la opción B, la de rechazarla, no se puede legislar a base de eso, no se puede restringir más los derechos. Entonces, pues prácticamente estamos en un limbo jurídico. Entonces, ¿qué pasa? Entran estas agencias federales como la Equal Employment Opportunity Commission, OSHA. Ellos, dentro de lo que les compete, ellos tratan de diseñar el marco con unas guías y recomendaciones que no hacen ley. Las guías y recomendaciones no hacen ley a menos que estén registradas en CFR, que es el Code of Federal Regulations. Entonces, ¿qué pasa? Se está trabajando todo a base de improvisación. Si lo vienes a ver, es como un estado anárquico. Realmente no hay los constitucionalistas y los juristas, todos están expresando. Realmente lo que hay es que cada agencia, dentro de lo que les compete, se han expresado. Y la Equal Employment lo que ha dicho es, mira, yo tengo estas leyes que me compete trabajarlas sobre discrimen, pero nada en mis leyes impide que tú hagas esto porque pues no me compete, le corresponde a lo local, a lo estatal. Le correspondería entonces a Puerto Rico establecer algo. Y mira, bien interesante, como no se ha hecho nada, los patronos en Estados Unidos se han reservado, están bien pendientes a lo que dice el CDC, a lo que diga FDA, están esperando. Y lo menos que han hecho es ser restrictivos y ponerse en esa. Hay una noticia que se las quiero, es reciente, yo creo que es del junio 15, donde nosotros hacemos noticia, pero de la peor forma. Wow. Nosotros somos el lugar de Estados Unidos donde los patronos son más restrictivos y más fuertes y más anti-empleados de todos los Estados Unidos. Eso está en la noticia oficial, está en la misma página del censo de los Estados Unidos. O sea, usted está citando al censo. El censo. Pueden buscar census.gov y va a salir esta noticia que dice Puerto Rico has the tougher workplace vaccine requirements than the United States. Ellos establecen que nosotros tenemos los patronos en un 19% estableciendo políticas mandatorias de vacunación, y todos los demás patronos a nivel de todo Estados Unidos están en 4.4%. O sea, estamos hablando que Puerto Rico no quiere... Con razón estamos notando tanta pregunta. Sí. Mira, Juan Carlos, el patrono me dijo que si no me vacuno me va a votar. Todo el tiempo. Está fuerte. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, la legislatura no está llenando ese espacio porque no lo puede hacer a menos que vaya a ampliar derechos. Nosotros antes éramos una de las jurisdicciones a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional de los mejores derechos laborales. Dábamos gusto. Y eso ha cambiado radicalmente. Eso ha cambiado radicalmente. Y me parece que luego de una quiebra y de un momento de unos lockdowns, unos cierres, donde lo que se quiere es incentivar la economía y que la gente no se vaya, porque nosotros no tenemos, o sea, valga la redundancia, estamos rodeados de agua, no hay forma de que las familias, la alternativa de uno conseguir empleo, pues terminan yéndose. Entonces, el Departamento del Trabajo y la legislatura lo que le corresponde es hacer lo que han hecho 25 estados o más ya, es legislar dentro de lo que les corresponde, que es aumentar derechos. Esos 25 estados dijeron, mientras esté la emergencia, nosotros vamos a proteger sus empleos. Vamos a legislar para hacer protecciones para que no los despidan o no le pongan como condición de empleo el que ¿verdad? El que si no se vacunan, pues nosotros vamos a recurrir a despedirlos. Han tenido que hacer esta movida pues dentro del vacío, ¿verdad? Porque no pueden realmente legislar algo permanente. Ahora mismo no son tiempos de legislar permanente, pero sí de proteger
¿verdad? Ya se sabe que las personas que tienen la opción de no vacunarse por ley federal están renuentes porque están leyendo, porque se están informando y porque saben que la información al momento, hasta que no termine esta investigación sobre el producto en la población, lo que le llaman la fase 3, que ha sido estirada a la población, y se recopile toda la data de los efectos adversos, etcétera, etcétera. Las personas, pues, como decimos nosotros en la coalición, no tienen los elementos completos para dar su consentimiento informado, y es equivocado decir que son antivacunas. Se llama vaccine hesitant, que es cuando una persona está renuente todavía. Podría ser que muchas de las personas después se decidan si tienen todos los elementos sobre la mesa para decir, pues mira, ahora sé cuál es el porcentaje de lo que esto va a ser de efectos adversos, mi edad, mi médico me está diciendo tal cosa, ya yo sé cuál. Pues mira, tal vez mucha gente se mueva a vacunarse, pero en la medida en que el Estado esconde, no sé si ustedes han visto los anuncios, ¿verdad? Que los medicamentos salen siempre con unas advertencias de unos efectos adversos. Eso es bien normal. Pero pues si eso no ocurre, se va a alimentar los mal llamados, las teorías de conspiración, y por qué el Estado no me dice esto, yo necesito esta información, buscarla yo, me la deberían de proveer, ¿verdad? Así que en esas estamos. Es un limbo jurídico. Las corporaciones en su aspecto privado están tomando las riendas ante la ausencia de ley. Y se supone que la EOC le está advirtiendo, bueno, si van a comportarse como si esto fuera una vacuna aprobada, no pueden aplastarme unos derechos que se tienen antidiscrimen para personas que tienen unas condiciones médicas, para personas que tienen unas creencias religiosas X. Si lo que vas a hacer en tu trabajo no se ve afectado por tu religión o por tu condición médica, o sea, si vas a poder desempeñar utilizando alguno de los EUAs, en este particular, lo que se debería considerar un acomodo razonable es la mascarilla, ¿verdad? Esto no va a ser eterno, no es que nosotros estamos de acuerdo con la mascarilla, porque hay unas particularidades, ¿verdad?, de baja de inmunidad, etcétera, hay unos estudios que han salido. Pero para poder regresar a los trabajos y aceptar a estas personas no vacunadas, no hay por qué usar de las opciones la más onerosa, ¿verdad? Si tienes unas opciones, la menos onerosa para acomodar a alguien en su trabajo de regreso es la mascarilla, ¿verdad? Eso es lo que entendemos nosotros. Si se convierte en ley y la persona tiene alguna reacción adversa, ¿puede ir contra el patrono y contra el gobierno? ¿Puede ir contra sí. Bueno, y buen día a todos, ¿verdad? Buenos días. Adrián Díaz, que está aquí de la radio, que no nos pueda estar viendo en vivo. Ajá. La realidad es que hay una responsabilidad de aquella persona que te pueda obligar o coaccionar a que tú hagas algo, en este caso en el ambiente laboral, en contra de tu voluntad, ¿verdad? Entonces, sí ha habido unas manifestaciones de OSHA en ese aspecto, pero como dijo la compañera, no es que ellos tengan una regulación específica. Okay. Por lo tanto, yo puedo argumentar que si tu patrono me estás coaccionando, me estás obligando, me estás diciendo, si no haces esto, te voy a quitar tu trabajo, pues entonces si yo sufro un daño a consecuencia de que inyecté en mi cuerpo estos productos, pues yo voy a hacer una acción civil contra ese patrono, porque él trató de convertir esto en una condición de empleo. Y le podemos decir que es work related. Y entonces podemos hacerlo. Claro, no queremos llegar ahí. Claro. No queremos arriesgar nuestras vidas y no queremos tener que llegar a esa situación, de lo cual, si en la oficina tengo 2 casos de gente que se opuso y aún así no lo hizo, y una empezó a desarrollar síntomas de esclerosis múltiple. Wow. Y otras personas, inflamaciones severas. Entonces, obviamente, estamos primero tratando la parte médica y de salud, lo cual ha sido un reto para estas personas, porque cuando van al doctor, el doctor no sabe exactamente qué es lo que está pasando.
¿verdad? Y entonces complica un poquito más el panorama. Entonces, es la parte que, y me corrigen si yo me equivoco, no sé si ya, aquí puede ser que lo hayan hablado, lo que es el Vaccine Adverse Event Reporting System, que es el VARES, ¿verdad? Ustedes, yo sé que Juan Carlos lo han hablado, pero la mayoría de la población no lo sabe. Incluso yo he dado charlas donde le pregunto a las personas qué es eso, y no saben. Y yo, pero se supone que tú sepas, porque la tarjeta de la parte de atrás lo menciona, y si usted se fue a vacunar, se supone que le hayan orientado a que si pasaba algún evento adverso, usted lo reportara, sea leve, moderado o severo. ¿Y a qué nos lleva eso? A que el gobierno y la gente en la calle, los patronos y muchos colegas abogados que desconocen del derecho de vacunación, omiten todos esos datos y lo que dice la autorización de emergencia. Entonces dicen esto, y pueden leer la orden administrativa. La orden administrativa del secretario dice, estamos convencidos de que estos productos, básicamente lo que dice, son seguros y son eficaces. Y eso, para mí como abogado, esto es mi opinión legal. Aparte de ser una mentira, es una ilegalidad. Porque la única agencia que realmente tiene jurisdicción para terminar el análisis completo y hacer una determinación para una aprobación, si es que se va a aprobar, no sabemos, sería el FDA. Por lo tanto, el decir que, si él tiene su opinión personal, pero como agencia de gobierno no puede inducir a las personas a error, porque específicamente la autorización de emergencia dice que no se puede hacer. Esto es como un producto, ¿verdad? Usted está vendiendo un producto, lo está anunciando, tú no puedes decir que es para evitar el catarro, porque eso está todavía en evaluación. Pero entonces, en la manipulación del gobierno y los intereses, para mí que son intereses encontrados, pues es que en la ciencia y en la verdad, pues no, ¿verdad? No me hace sentido porque hacen estas cosas. Ellos están impedidos de hacer ese tipo de manifestación para promover el producto, que está en emergencia, que tal vez para algunos casos y alguna población específica se pueda recomendar y se pueda seguir evaluando. Eso sí está dentro de los parámetros de la autorización. Pero entonces cuando usted oye o lee la orden administrativa, el caballero dice, aquí los niños van a tener mascarilla hasta que no se vacunen. Y yo, pero Dios mío, o sea, ya él resolvió en su mente que este producto se va a aprobar, que es seguro, que es eficaz y que es necesario para la población menos vulnerable al virus. Sí. Hacer esa afirmación es ilegal, él es liable para desde mí, el punto de vista sí, legal, sí, para demandable. Mí, estoy dando mi opinión. Para mí lo es, porque si ya la ley específicamente dice que esa determinación se reserva, cualquier manifestación tiene que ser una mera opinión. No puede ser una aseveración como concluyente. Porque si yo hago eso, voy a inducir a las personas ¿a qué? A error. A error o a pensar que esto es de una cosa y es distinta. Entonces, y les digo, este es el producto que históricamente más daños y muertes se han reportado en ese sistema de monitoreo que es federal. Esto ha reportado más de 9,000 muertes. Esta vacuna. El reporte, usted lo puede buscar, eso es documentación pública. Usted entra y tiene más de 9,000 muertes asociadas. No implica necesariamente que la muerte directa es por el producto, por la vacuna, yo digo entre comillas, ¿verdad? Pero tiene más de 300,000, por aquí tengo el dato, lo pueden buscar y eso todos los días cambia, de efectos adversos. Peca el Estado cuando dice vacúnate. Mira, yo entiendo que el mensaje no puede ser a medias, porque este es el Estado. Esto no es Pfizer, esto no es el que está moviendo el producto. Era un promotor del producto. Claro, supone, el Estado tiene un interés y puede decir, vamos a enfocarnos en las áreas de riesgo, la población de riesgo, pero es que tiene que darte el mensaje completo. Y si no te da el mensaje completo, pues para mí está mintiendo, porque no podemos bregar con medias verdades cuando estamos hablando de la salud de la persona. Entonces, ¿qué dice también la autorización de emergencia en cuanto a eso? Nosotros estamos trabajando con consentimiento informado, que no se puede dar un consentimiento informado típico porque todavía no se sabe la magnitud de los efectos adversos y las posibles reacciones y la eficacia real del producto. Porque, vendido, y yo esperaría del Departamento de Salud un poquito más, porque yo sé que tienen personas
muy capaces. Hablan de 95% de eficacia de unos estudios, pero son eficacias relativas, no absolutas, que tiene otro tipo de definición estadística. ¿Cómo vamos a la médula? Basado, licenciado, en lo que dijo hace un momento, me quedé con la impresión de que como es un campo no ocupado por lo legal, los empleados pueden seguir estableciendo las reglas que quieran porque no hay una ley que realmente tampoco lo impida. Esa fue la impresión que me llevé escuchándola. Sí. No hay ningún US Code, no hay nada ahora, no lo que no tenemos, lo que tenemos en el sistema legal que impida que una persona sea obligada. No hay nada. Lo que ocurre es que, volvemos, los patronos están basándose en una espera, ¿verdad? En la balanza están pensando, bueno, pues esto eventualmente se va a aprobar, pues déjame comportarme desde ahora y hacer la política como si fuera una vacuna dentro de protocolo de vacunación, como si fuera aceptada, y lo que te voy entonces a aceptar como excepción a mi requerimiento, a la política de mi compañía, es las excepciones que acepta el Equal Employment Opportunity Commission, que defiende, que son obviamente pues las opciones dentro de las muchas que hay, pues la opción de ley ADA, que sí es una ley para los incapacitados, y la exención religiosa. Todo se está moviendo como para que se haga pensar que sí lo pueden hacer, y por eso se sienten en esa libertad. Pero ahora mismo, como no está decidido, ellos son sujetos de demanda. Los patronos se están arriesgando a que los lleven al tribunal para que la rama judicial haga una determinación sobre eso. Y hay gente que están citando unos casos de que corresponden al quinto circuito, a un tribunal local de Texas que es bien particular sobre el área médica del Hospital Metodista. Pues si ya ese juez decidió eso, pues toda la nación tiene que hacer. Mira, no, cada estado tiene su prerrogativa, es unos análisis a base de cada jurisdicción, epidemiológicamente, cuán estricto puede ser un estado a base de ¿verdad? Lo que hablaban del empoderamiento de la salud, que eso es en realidad importante. ¿Cuánto le vas a dejar a cada lugar decidir o no? Pues, y tampoco le corresponde realmente a la rama judicial llenar un espacio que le toca a la Asamblea Legislativa en el momento en que la aprueben. Entonces, realmente sí se exponen a demanda. Por eso es que OSHA les dijo, si le pasa algo a alguno de tus vacunados, vas a ser responsable, te voy a entrar en el log, voy a establecer esto que le ocurrió. Eso lo dijo OSHA. Como daño en el trabajo, y vas a ser responsable. O sea, que tienen que poner una balanza a estos patronos. ¿Estás tan tranquilo con tu conciencia como para obligarlas a sabiendas de que le puede pasar algo? O sea, de que hay una posibilidad de riesgo. Si OSHA dijo eso, que es una agencia federal que tiene que ver también con la seguridad en el empleo, ¿verdad? Correcto. Ellos quieren cubrir a los empleados. Estamos hablando de agencias federales que sus leyes habilitadoras o creadoras fueron para proteger empleados. No sé de dónde es que los patronos se han sacado que ellos van a decir, sí, patrono, ve, abusa de mis empleados, haz estas cosas. No, están haciendo interpretaciones a base de ellos haber dicho, no, eso no es a mí no me compete este área. Es como si prácticamente el Equal Employment Opportunity Commission lo que dijo es, yo voy a defender a los discriminados que están bajo leyes de particulares, que son unos protected class, pero en eso yo no voy a entrar. Y aprovecharon y dijeron, como ellos se expresaron, y dijeron, no vamos a impedir que lo haga. Eso es como si viene alguien a mi oficina y me dice, licenciada, yo puedo ir a un abogado criminalista. Y yo le digo, bueno, yo soy civilista, a lo que me compete a mí, yo no te puedo impedir a ti ir a donde un abogado criminalista. Yo no te estoy diciendo ve,
Yo no te estoy diciendo ve al abogado criminalista. Ajá, te estoy diciendo lo que me corresponde a mí, en lo que yo atiendo en mi oficina son casos civiles. Ajá. Y la Equal Employment Opportunity Commission lo que dijo es, a lo que me compete a mí, yo no te puedo impedir, patrono, que las requieras. Y lo que han hecho los patronos es hacer fiesta Ajá. con el limbo jurídico. Pues entonces yo voy por ahí, voy a hacer entonces con mi política lo que yo entienda. Y hay despidos, hay personas que ya hay incumplimiento de contrato. Para los efectos de nosotros los abogados lo hemos analizado. No habrá ley, pero la ley que rige dentro de ese ambiente es el contrato entre tú y yo de empleo. ¿Dónde está esa condición de empleo en mi contrato? Si no está y no estaba, pues nos vamos a ver en los tribunales. O sea, estamos hablando de que esos son posibilidades. Okay. El patrono no está cubierto por el PREP Act. El PREP Act, que, ¿verdad?, se estableció con la emergencia, le dio unas protecciones de inmunidad a las farmacéuticas. Y en la estructura, quien puede distribuir la vacuna es solamente el Estado, en sus centros de vacunación, en los lugares que ellos determinen a base de ley, a base de rigurosidad. Ellos aprueban, dice, ok, yo te voy a aprobar como centro de vacunación. Pero tú no vas a ver anuncios de Pfizer, tú no vas a ver eso en los propagandistas médicos llevando eso a ningún lado. Tú no vas a ver anuncios de Moderna, no vas a ver anuncios de Johnson & Johnson porque no tienen autorización para mercadearlo. Por eso es que cuando uno dice no está aprobado, es porque no es un producto comercializado. No puede, el Estado es el que te dice dónde, cómo, y yo te voy a dar el papel y vas a leer, y esto es lo que tiene, lo que no tiene, lo que te arriesgas, estas son sus opciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando otras esferas del Estado empiezan a hacer decisiones locas, porque a mí me parecen decisiones locas. Hay lugares diciendo que tienen potestad para determinar sobre cuándo te vas a usar la PCR. La PCR está controlada por el Estado. Y esa examinación que se hace con la PCR, esa utilización para verificar si tienes o no tienes COVID, no la puede estar usando el patrono también. De pasar algo con la PCR, el abuso de la PCR, si estás todo el tiempo haciendo un examen excesivo y te da una meningitis, vas a ser responsable. Porque tú, patrono, te fuiste a decirle a esa persona que cada 15 días se fuera a hacer una PCR, un producto que no está aprobado. No, pero es que yo, sí, puede ser responsable. Se aprueba, la cosa cambia, si se aprueba. Lo que pasa es que... Ajá. Cerquita, licenciado, el micrófono para poder escuchar. Es que ya la pregunta de Juan Carlos, y esto lo quiero discutir porque recibimos muchas llamadas de muchas personas buscando y entender dónde es que están parados respecto a sus patronos. Ajá. Entonces, como dice la compañera, tú tienes un contrato de empleo, ¿verdad? Ajá. Ese contrato de empleo me lo estás modificando unilateralmente. Ajá. Y me estás imponiendo ahora un requisito, un criterio. Entonces los contratos en Puerto Rico, esto lo tienen que haber escuchado, tienen que cumplir con lo que es la ley, la moral y el orden público. Eso es básico en contratación. O sea, parte de esto viene de la Constitución, ¿verdad? Que a ti no te pueden quitar las cosas según tu proceso y tu trabajo es parte de lo que ya tú tienes. Y entonces cuando hablamos de la ley, pues ante el vacío, para mí no es un vacío, para mí hay una ley federal muy clara que establece que estos productos son de emergencia y que es voluntario. Y ya con ese wording que es bien claro, que es voluntario, pues ni patrono ni Estado me puede coaccionar ni me puede obligar. Por lo tanto, tu patrono estás impedido, y esta es mi posición, estás impedido de requerirme algo que por ley tiene que ser voluntario, pues que es incompatible. Te la pones o te vas. Entonces ya deja de ser voluntario. De hecho, hay gente que le hemos hablado y lo han hecho. ¿Tú quieres que yo me vacune? Han ido al sitio y cuando la persona lo va a inyectar o le hace la explicación, ¿usted viene voluntariamente? No, estoy aquí obligado. Pues yo no lo puedo vacunar. No lo puedo vacunar porque la ley dice que el que va a suministrar el producto, si se entera que la persona va coaccionada, no lo puede hacer, porque entonces ese sí podría ser responsable. Por otro lado, entonces si seguimos en el trayecto, ¿qué pasa con la moral? Los contratos no pueden ser en contra de la moral. Entonces, ¿es moral o es inmoral que tú me exijas que yo haga en mi cuerpo, que me ponga algo en mi cuerpo que puede tener efectos nocivos para mi salud?
o no, o a corto plazo o a largo plazo, pero te estás metiendo en mi cuerpo. O sea, yo por trabajar aquí tengo que someter mi cuerpo a lo que tú me digas. Ajá. Entonces, en el hipnotismo que vimos en Puerto Rico, por la histeria, Sí. lamentablemente escuchamos personas pensando que se le debe de obligar a las personas Exacto. a usar un producto que para mí es bochornoso que este país, con nuestra trayectoria, no solo religiosa, pero moral y de trabajo y de solidaridad, Eso es así. estemos concibiendo, vamos a buscar a las otras personas porque yo me sometí, o porque a mí me hicieron someterme, Ajá. o porque yo pensé que estaba haciendo algo correcto. Mire, podemos discutir eso otro día, todo el día. Ajá. Si usted hizo algo con su cuerpo, usted hizo algo con su cuerpo. Yo espero que haya sido voluntario y porque usted sabía lo que hacía, pero en 90 y pico % de los casos, cuando yo pregunto, la gente no sabe dar muchas explicaciones de lo que hicieron en sus cuerpos. Por lo tanto, tenemos una acción que puede ser inmoral, para mí es inmoral, y después tengo la otra del orden público. Vamos entonces a promover que no ese 19% que dice Atabey se convierta en un 40%, que se convierta en un 50% de patronos que no saben lo que están haciendo y quieren exigir que la gente use el producto como si eso fuese la salvación innecesario y todas estas cosas que ellos dicen, que lo podemos también discutir del por qué no lo son. Pues entonces vamos a dejar a la gente sin trabajo. O sea, eso vamos, ¿quién lo va a mantener? ¿El gobierno? Ok, si he internalizado, y ustedes me corrigen, muchachos, lo que han discutido hasta aquí es que hay un vacío para que Juan Carlos Matos Patrono establezca como regla en Nueva Vida que todo el mundo tiene que estar vacunado. Hay un vacío que no hay una ley que me impida a mi patrono hacer eso. Ahora, hay unos estatutos que por otro lado también, si yo lo hago, hay unos estatutos que van a defender a mis empleados del daño que reciban por yo haber por mis pantalones haber establecido el requisito que todos mis empleados tienen que estar vacunados. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, eso es así. Y, Eso es lo y que más ustedes están allá, y diciendo más esta allá, mañana. sí. O sea, que como no hay una ley que me lo impida, yo patrono lo puedo hacer, pero no me exime de que si un empleado en el proceso de recibir la vacuna recibe daño, me puedan demandar, porque Sí, yo lo hice por mis pantalones y OSHA, la agencia federal que protege a los empleados, me está diciendo, Juan, yo no te puedo impedir que tú establezcas esa regla en tu empresa y exigirle a todo el mundo que se vacune, pero si uno recibe daño, yo, OSHA, voy a tomar nota aquí de que ese daño fue mientras trabajaba contigo, cuando lo obligaste a hacer lo que hizo, y en un proceso, acá va a estar establecido que ese daño lo recibió porque tú se lo exigiste. Pero- Estoy entendiendo bien. Sí, Eso pero es parte, Adrián tiene razón. La ley federal ocupa el campo, la de la No es que no voluntariedad. haya ley. No es que no haya ley. Es Sí, que, sí, es sí. que te vienes. Mire, y le voy a dar el mejor ejemplo. Le voy a dar un poquito de historia. Me voy a ir a lo mismo. Es que quiero que el oyente se vaya y que este programa se comparta con una información certera, que no quede duda de qué se puede y no se puede hacer de Claro. parte de un empleado y de parte de Pues un mire, patrono. es que la realidad, cuando vemos el derecho de vacunación y las clasificaciones, como dice Databey, son para categorías específicas ya protegidas. O sea, ya sabemos que no puede ser discriminación por edad, en algunos casos, ¿verdad? Por religión, Ujú. por política, sexo, por por sexo, nacionalidad. por incapacidad, etcétera, etcétera. Esas son categorías ya establecidas. No existe una categoría de vacunados y no vacunados. Eso no lo estamos inventando ahora. Es la nueva categoría de discrimen, lamentablemente, Ajá. por el mismo discurso de meterle miedo a la gente. Es el discurso, Pero la realidad el discurso es que del Estado. yo te puedo decir que para que tú lo puedas exigir, tiene que haber una legislación específica que te diga que lo puedes hacer. ¿Y por qué te lo digo? Por el caso de las vacunas en los niños. Tú eres patria potestad, padre de tu hijo, y me estás poniendo requisitos. No es que puedan obligarte a vacunar a tu hijo, pero hay una ley, se tuvo que hacer ley específica para poder exigir que para el niño vaya a la escuela tenga ciertas vacunas o tenga unas exoneraciones, ¿verdad? Ajá. Que en otros estados tú decides lo que tú haces con tu hijo. Puerto Rico es de los más retrógrados en esto, incluso la religiosa, tu libertad de expresión religiosa, te la quieren adjudicar por un ministro y por un tercero. Eso lo podemos hablar otro día. Ya hemos hablado antes. O sea que sí existe legislación para tú poder pedir vacuna en cierto aspecto que es la educación. Por lo tanto, yo tengo que asumir que si es el Estado de Derecho, ¿verdad? Ese es el Estado de Derecho actual, en todos los estados, no hay ninguna ley que diga, sí, tú puedes hacer esto. Lo que tenemos es un montón de jurisprudencia. Y un buen ejemplo, a veces cuando te hacen las muestras de alcohol, de sangre, cuando la persona se presume o el policía te interviene, incluso para poder hacer esa prueba de sangre tienes que ir a una orden del tribunal porque tienes que tener una presunción de que la persona está en estado de embriaguez. Y para correr, para acompañar a terminar el tema,
Si yo analizo esto, hay un caso de 1927, y por favor, escúchenme esto. Porque esto son las cosas que cuando uno va estudiando el derecho, pues esto no lo aprendemos en la escuela de derecho. No. Esto lo estamos aprendiendo a pulmón. A pulmón, bendito, Para sí. ayudar a la gente. Para ayudar a todo el mundo y a nuestros hijos y al país, ¿verdad? Y yo creo que hay un interés de ayudarnos todos. Ujú. Pero cuando tú vas a 1927, hay un caso que se llama Buck versus Bell. Eso es un caso donde en Virginia había una legislación para esterilizar a las personas involuntariamente. O sea, cogían a hombres y mujeres que estaban bajo la custodia del Estado o vivían en hogares del Estado, y si ellos entendían que eran imbéciles, porque así que se dice, o unfitted persons, o personas con una discapacidad, se convertían en un problema para la sociedad porque se podían reproducir y a su vez tener más unfitted and feeble-minded persons. Wow. Y entonces, no se vayan lejos, nosotros puertorriqueños estábamos en esa lista. Y los italianos, y un montón de inmigrantes que llegaban a Estados Unidos, Wow. que nos trataban así porque a veces eran personas marginadas, personas con pobre educación, con pobreza, con deficiencia incluso alimenticia y muchas cosas. Y caíamos en esas categorías y como no trabajábamos, pues íbamos a esparcir este germen en la sociedad. Y el Tribunal Supremo Federal de aquel entonces, que eso después podemos hablarlo, toma, y mira por qué lo traigo, es una decisión bien corta, donde validan ese interés del Estado, porque queremos que es en beneficio de la sociedad, que esta población no se reproduzca. Eso viene del eugenismo, del eugenistics, ¿verdad? Esta pureza de la raza, pues eso estaba bien vivo en Estados Unidos para esa época. ¿Y qué usa el Tribunal Supremo Federal para justificar lo que hoy en ningún lugar permitiríamos y concibiríamos, ¿verdad? La esterilización involuntaria de seres humanos? Un caso que es el que el gobierno quiere seguir citando, que es Jacobson, que es de 1907. 1905. Donde un condadito o un condado allá había una epidemia y ellos entendían que había una emergencia y le están pidiendo a la gente que usara una vacuna. Y Jacobson dijo, no, si yo de pequeño tuve unas reacciones adversas a otro producto. Y nada, este caso él terminó con una multa realmente, pero el tribunal, usando que en ese caso el Tribunal Federal entendía que se daban las situaciones para poder hacer eso como un mandato, pues basado en ese tipo de pensamiento. Wow. Con eso mismo justificaron la esterilización de miles de personas en distintos estados que tienen estas leyes. Forzada. Forzada porque no era voluntaria. O sea, el mismo argumento que quieren traer Ajá. la gente ahora, y por eso me da dolor pensar gente y abogados defendiendo la posibilidad de que se pueda convertir en ley, hacer algo compulsorio contra tu cuerpo, viene del razonamiento de que entonces si permito esto, pues yo puedo permitir lo que me dé la gana. ¿Dónde vamos a tirar la línea cuando te metes en el cuerpo de un ser humano? Esto ya está resuelto. Todas las legislaciones prohibieron ese tipo de esterilización y hemos prohibido un montón de otras cosas. Claro. ¿Verdad? Hemos evolucionado y después vino la Segunda Guerra Mundial y prohibimos la experimentación en las personas en contra de su Sí, consentimiento. los abogados que etcétera, están etcétera. rebuscando ese caso de hace 116 años lo que quieren es hacer daño con un caso y olvidándose de todo lo que ha ocurrido después. Los derechos civiles, la Carta de Derechos Civiles del 1964. El hecho de que ese caso, Jacobson en Massachusetts, sobre vacunación en ese área, es del 1905, es bien importante porque la FDA nace en el 1906. ¿Y qué pasa? La FDA es el protagonista ahora mismo de todo lo que está pasando porque es el que tiene el expertise, tiene agarrada la ley federal en sus manos y es el mediador entre nosotros los ciudadanos y lo que el Estado nos quiere imponer, porque él es el filtro que nos está diciendo, paren la locura, nosotros estamos evaluando esto, estamos recopilando la data de VAERS, a ver cuánta gente le está pasando y qué es lo que le está pasando. No se pongan a legislar todavía, no hagan cosas, sigan las recomendaciones y las guías, pero no vamos a hacer leyes todavía. La ley que prevalece es la ley del FDA que autoriza de emergencia esto y le estamos dando la opción de aceptarla, claro está, y de también rechazarla. Esperen, ellos están ocupando el campo, lo que llaman cuando la ley federal ocupa el campo, cualquier otra entidad que se pone a
a hacer medidas como los patronos están haciendo, pues van a estar sujetos a verse en los tribunales demandados. Así que lo importante aquí, pues seguir cuidándose, seguir haciendo análisis de criterio propio y los patronos respetando esa naturaleza de que, mira, tú tienes personas inteligentes entre tus empleados, ellos ya se están informando, hay mucha información. Estamos en la era de la información. Y eso es lo importante, empoderar a los empleados también a que se cuiden, porque, vamos, las vacunas, lo último que supe, ya van por 64% de la efectividad. Estamos en un 50-50, donde en realidad tal vez y va bajando, porque de momento ahora sale Epsilon, que creo que es la que está en California. Bueno, y entonces de momento te estás vacunando con algo y ¿qué es lo que quieres garantizar en tu lugar de empleo? Salud, pues vas a tener que seguir haciendo unos criterios base mínimos sin abusar de la gente para que sean invasivos con algo que no necesariamente es la única opción. Y vamos, las pandemias no son eternas. Vamos a salir de esto. Hay que dar un poco de aliento a la gente, paz, no correr a la prensa amarillista y al caos. Vamos a seguir cuidándonos. Cada uno de nosotros tenemos criterios para hacerlo. Y Puerto Rico, si hay algo que ha dado ejemplo, es que ya estamos en nivel verde y no hay necesidad de hecho, no hace sentido el que el Estado ahora, el gobierno o el gobernador y el Departamento de Salud se pongan agresivos cuando la ciencia habla de la inmunidad de rebaño, donde en realidad los brotes son esporádicos. No es que se está muriendo la población y hay que salir corriendo a requerir una obligatoriedad que no está establecida, ¿verdad?, en ley. Así que esa es mi recomendación, que la gente se informe, y más los patronos, porque puedes perder empleados valiosos, personas que vas a verlos yéndose de Puerto Rico por una determinación tuya equivocada, en ausencia de ley. Más el riesgo de la demanda. Más el riesgo de la demanda a base de que estás violentando, sí, la ley federal que ocupa el campo ahora mismo, que es la FDA, que dice que todavía esto no es un producto que tú puedes requerir, que tú puedes hacer ese mandato. Realmente ni el gobierno ni siquiera puede hacer el mandato. Tiene que ver con que esté aprobado o no, como preguntaba ahorita, si se aprueba, ¿cambian las cosas o no? Pues mira, Jacobson, que es ese ejemplo viejo, lo más que pudo hacer un Estado es poner una multa de $5, que ahora se extrapoló, según me he visto, a $150 en el 2020, según estaba leyendo unos juristas. No es que vas a ver el caos de que alguien va a estar forzándote a ponerte una vacuna. Ajá. Yo creo que si llego a ver eso en estos tiempos, me da una catarsis. Pero, en realidad, lo más que puede hacer un Estado, si fuese aprobada, entiendo yo, y Adrián que me corrija, es establecer una multa razonable, no onerosa. Ajá. Porque también hay las multas inusitadas y onerosas excesivas son ilegales. Okay. Y pues veremos a ver, porque falta. Eso está para el 2023, 2024. Okay. Estamos lejos todavía de que el panel se siente a evaluarlo. Vamos a usar la historia. Existen un montón de productos aprobados, existen un montón de vacunas aprobadas. Y uno no quiere. Y nadie las usa, el Estado no te las impone, porque saben que se están intrometiendo en tu cuerpo. Y miren, y esto es el área laboral, y para los patronos que me escuchen, ningún tipo de estos productos hace que un empleado sea mejor empleado o más capacitado para hacer su función. Eso es así. Y ese es el estándar muchas veces cuando tú le requieres a un empleado algo, no, que es algo de seguridad. Espérese. Usted está llegando a la conclusión de que una persona, porque tenga la vacuna o el producto, pues yo le llamo el producto, porque esto para mí no es una vacuna típica y tradicional, entonces eso es como un sello de protección versus el otro es una amenaza. Entonces, ¿esto sabe por qué pasa? Porque como todo ha sido alarmar a las personas que presuman que los 3.1 millones que viven en Puerto Rico, todos podemos estar enfermos. Estamos partiendo de una premisa que nunca en la ciencia ni en la medicina se ha utilizado. Presumir que la persona está enferma y que el que no esté vacunado está enfermo.
Pero sabemos... Propagándolo. ¿Ah? Propagándolo. Claro, esa es la propaganda. Entonces empezamos a crear un pensamiento para mí absurdo de que todos aquí tenemos que presumir que estamos enfermos para poder vivir en una sociedad. Es una incoherencia. Entonces, cuando nos vamos a si aprobada o no, pues mire, ya sabemos que hay muchos productos aprobados y eso nunca se ha legislado para que se obliguen en la población, y ahora siguen bajando la eficacia, que lo que es otra cosa. Y la absoluta es peor. La absoluta puede ser de por cada 100 personas, 5 evitaríamos contagios. Esa es la absoluta, realmente, es bien bajita. Entonces, no veo cómo justificar donde el 99.99% de la población que se ha contagiado está viva. Estoy mezclando todos los grupos de edades, ¿verdad? Si me voy a un grupo más específico, el porcentaje de sobrevivencia es 99.997. Sí, y si me voy a uno bien mayor... Se está limpiando Exacto. la estadística de los que habían Vamos sido sacando. registrados como muertos, ya están limpiando y corrigiendo. Dice, no, espérate, aquí había un 94 punto algo por ciento de personas que tenían condiciones... comorbidades, que pues esas condiciones, lo que puso de manifiesto el COVID aquí no es la peligrosidad del COVID, es lo enfermo y necesitado de salud verdadera que está la población. Estamos hablando de que murió muchas personas y más en países del primer mundo y con hospitales y todo, y las estadísticas, espérate, si esta persona tiene hospitales y tiene de todo, ¿qué es lo que está pasando? Y es lo que se le ha requerido al Departamento de Salud que nos informe. Aquí hay unas epidemias de otras cosas que sí la gente está muriendo y en muchas cantidades, desde los opioides, desde la diabetes, desde la hipertensión, ataques al corazón, etcétera. Hay unas estadísticas que son preocupantes y volvemos, si el Estado quiere preocuparse de algo y es de la vida, de que no perdamos la vida y hacer medidas sobre eso, no puede enfocarse solamente en, es que entró al hospital y murió con COVID. Y en realidad, pues, obviar un expediente de una persona que tuvo toda una vida, que tiene un expediente médico y tiene unas condiciones que pueden haberlo llevado a eso. Tengo una pregunta. Es que hay una historia al revés. Esta dama, que junto con su esposo tiene una empresa y tienen 11 empleados. Los 11 se vacunaron ¿verdad? Se fueron y se vacunaron. Y son los empleados los que están fustigando a sus patronos que no se quieren vacunar a que se vacunen. De esos 11, 3 los están amenazando, pues los vamos a denunciar, no sé con quién, ¿no? Pero los vamos a denunciar o nos vamos a ir de la empresa. Y entonces son los patronos los que se sienten, en este caso, se sienten, ¿verdad?, presionados por sus empleados. ¿Qué comentario le... Wow. Es bien atípico, pero volvemos. Y ese es el problema mediático. Le seguimos metiendo miedo a las personas. Y las personas entonces crean esta realidad, que para mí es una subrealidad, de que todo el que está alrededor mío, si no está vacunado, pues yo no puedo estar con él. Y ese tipo de persona que le va a decir a su mamá, yo no te puedo ver porque tú no estás vacunada. O yo, hijo, familia. O sea, estas personas tienen una realidad o les han hecho que ellos crean una situación que no es correcta. Y un dato científico, ¿cuál es la eficacia? ¿Cuánto tiempo, si es que usted desarrollara anticuerpos a la spike protein, que usted no va a generar anticuerpos a todo el virus, pues para eso usted tiene que enfermar y de generar anticuerpos? ¿Cuánto tiempo usted cree, si es que lo generó, que usted tiene unos supuestos anticuerpos? Pocos meses. Por lo tanto, y esa data sí ya se está generando, de cuánto tiempo supuestamente esto crea, y por eso es que quien viene a pedir otro refuerzo. Pfizer ya está pidiendo otro refuerzo, porque el producto con 2 inyecciones, no, todavía no, puede llevarnos eso a un refuerzo anual. Del punto de vista económico, eso es tremendo, porque va a vender vacunas todos los años. Pero quiere decir que esa población, mire, siéntase con calma, no haga lo que nosotros decimos, póngase a leer. Hay mucha literatura científica. Si usted va a Israel, la realidad es que la mayoría de las personas que están ahora mismo hospitalizadas fueron personas vacunadas. Es el país más vacunado del mundo. Y la mayoría de los porcientos ahora, están las tablas aquí, de los vacunados, de las personas hospitalizadas son vacunados. Así que usted tiene que despertar y dejar de asumir y se tiene que poner a leer con calma para que usted también se relaje.
que esté más tranquilo y que podamos hablar de que prevención y de tratamiento, que eso es lo que no se habla, que podemos hablar cuando regresemos. ¿Tienen un ratito más? ¿Tienen un ratito más? Porque vamos a una pausa de nuestros auspiciadores. Sí, nos quedamos un ratito. Ok. Chévere. Qué bueno. Regresamos con más interesante tema. 7:54, buenos días. En Ruta es tu energía.